Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias. Ayer tuvimos un encuentro de amigos del club de esta casa de Radio Libertad y del Toro Televisión, y había una señora entrañable que me decía que cuando no estaba don Luis del Pino le daba mucha pena. Pues no se puede usted imaginar, se lo dije yo ayer, la pena que me da a mí estar en estos micrófonos, que me encanta, pero lo que me gusta más es escuchar el análisis de don Luis del Pino, que hoy no nos puede acompañar porque tiene una razón de peso, y es que presenta su libro Yo el difamado hoy a las 7 de la tarde en el Hotel Sansi Park de Lérida. Así que como están también las comunicaciones por tren, pues ha tenido que ir muy prontito, porque vaya usted a saber si consigue llegar o no a tiempo, y eso que estamos hablando de prácticamente 12 horas. Pero es que está la cosa complicada. Por suerte, están nuestros compañeros. Don Jaime de Berenguer, muy buenos días. Muy buenos días. Don Asís Tibermans, muy buenos días. Muy buenos días. Hay que aprovechar la ausencia del director. Hoy hablaremos, ¿no? Hoy hablaremos. La ausencia de censura. Ahora vale la pena. Bueno, de censura, vaya usted. Yo de sentarme en su silla. Como decía el poema, ahora vale la pena. Dios se quedó dormido. Les digo una cosa. Yo que estoy medio mala con la garganta, casi si les dejo a ustedes, gana el programa. Sí, si me ausento yo de estos micrófonos, gana el programa, porque Los Interrumpibles es una cosa tradicional de este equipo. Así que es un placer contar con ustedes, sobre todo con esta semana que hemos tenido bastante divertida, ¿eh? Me encanta hacer la tertulia de los viernes, porque viene a ser un poco resumen de la semana y de lo que queda. Mañana cita de Begoña Gómez con Juan Carlos Peinado, con el juez instructor de su causa. Hemos empezado la semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Empezamos defendiendo según qué cuestiones relacionadas con Palestina. Después Pedro Sánchez dijo que seguía adelante con el tema de la flotilla y que la iba a defender la Armada. Y terminó diciendo que se iba a presentar después de 2027 a las siguientes elecciones, porque lo había hablado con su familia. Yo no gano para disgustos, ¿eh? Han sido 5 días extenuantes. Begoña, claro, lo habría hablado con Begoña. Claro. Begoña, ¿tú crees que te conviene que me presente? No. O David, o su hermano. Oye, ¿queréis que siga siendo escudo judicial mediante mi perpetuación en la Moncloa? Y que les dijeron los dos, además pues es que es un problema, ¿no? Porque me puedo equivocar, pero creo recordar que las condenas penales traen como condición accesoria la privación del derecho de sufragio. Entonces, claro, si condenan a David y a Begoña, ya pierde 2 votos. 2 votos. Entonces, claro, pues estará preocupado, lógicamente. Supongo que sí. No, pero 2 votos más. Entiendo que el de Santos Cerdán, Koldo... es que está perdiendo muchos votos, ¿eh? Toda la gente que está entrando en la cárcel. Ya, es que se va a quedar solo. La japonesa no vota, es la única ventaja. La japonesa, estamos hablando de por si no lo saben ustedes, la pareja de David Sánchez Azagra, de la que sabemos bastante poco, teniendo en cuenta que estaba involucrada y presuntamente empotrada en el Palacio de la Moncloa. Eso de empotrada en el Palacio de la Moncloa. La verdad es que ha quedado un poco regular, pero por lo menos que vivía ahí. Don Jaime de Berenguer, o sea, 8:36 de la mañana. Que será viernes o lo que usted quiera, pero es que viene muy fuerte. Sí, estamos fatal. Estamos fatal. Fuerte viene usted. Pero con qué lo valor, de empotado. pero qué valor, cuando aquí realmente lo es que los levantinos se habla, ese es un término muy de allí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a cerrar el pico, porque me gustaría conservar mi empleo. Mejor cierre el micrófono, pero lo que pasa es que yo fíjese, llevo una semana mala, quiero decir que es que de verdad yo estoy muy, muy preocupado por todo, porque a mí me parece sobre todo que los fuegos artificiales de Sánchez son muy bananeros en el sentido más amplio de la palabra, es decir, la flotilla, la patrullera defendiendo a la flotilla, y la actitud de Sánchez es muy, muy, muy desde Galtieri invadiendo las Malvinas hasta yo que sé, Maduro o cualquier dictador atacando al enemigo externo, ¿no? Lo que está haciendo Sánchez es eso, y lo está haciendo
yo creo, ante la torpeza o el estupor de la oposición política. Es decir, es muy grave lo que está haciendo Sánchez, porque está involucrando a todo un país, todo su prestigio, su capacidad defensiva. O sea, nosotros tenemos un ejército que será bueno o malo o regular, pero Sánchez lo está destrozando. Los embargos son una cuestión que es escandalosa, no por su inmoralidad ni por muchas otras cosas, sino porque es que perdemos mucho más nosotros. Es a la que como diríais los militares, Jaime, bueno, yo no soy militar, que se fastidie el sargento, que no ceno esta noche, que no, sabes que quiero decir, es todo tremendo, y el daño que está haciendo a España es brutal, es salvaje. Bueno, yo la verdad es que esta semana ya me callo, Jaime, de verdad. He estado escuchando más programas de la radio americana, bueno, tengo que confesar que escucho la Fox, pero bueno, también escucho otras cosas. Pues porque también está muy movida allí la cosa, y hay cosas muy llamativas en estos días en Estados Unidos, en esta semana. Y entonces una de las cosas que decían de los comunicadores, digamos, de derechas frente a los de izquierdas, decían que es que los comunicadores de izquierdas son muy agrios, están muy enfadados y como que ahuyentan, que hay que tener humor, ¿sabes? Que es que allí los de derechas tienen más humor. Entonces yo un poco me acordaba aquí, no sé por qué, de repente veía a Ernesto el Kaiser gritando, ¡ah, tú quién eres! y tal, y a toda esta gente de la derecha, que incluso yo que sé, la gente así más joven o más, yo que sé, de la izquierda, están como muy agriados, ¿no? Es que yo veo a Silvia Inchaurrondo, he dicho veo, porque no la escucho, porque es que pero bueno, si alguna vez paso y está Silvia Inchaurrondo, es como la señorita Rottenmeier, o sea, te está echando la bronca, es como yo me encojo, ¿no? Yo creo que hay una agresividad de verdad en la izquierda muy fuerte, y yo creo que en fin, en la derecha, en lo que no somos izquierda, creo que tenemos que conservar el optimismo, que yo no lo tengo, el sentido del humor, que sí lo tengo a veces, y bueno, y el trabajar como si fuera posible combatir tanta miseria, lo creamos o no. Yo tengo que decirle, don Asís, que coincido con su diagnóstico, y que en particular ayer mismo tuvimos unos encuentros con una serie de oyentes de esta casa, y explicaba don Luis del Pino que él habla en un tono muy calmado, muy bajito, y a veces dice cosas muy serias, muy severas. A veces dice. A veces, sí, por no decir siempre. Otra cosa es su sentido del humor, que es bastante discutible. Pero sí, hay chistes mejorables. Sí, Luis vuelve. Sí, perdón. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a intentar conservar el empleo todos. Pero lo que sí que es verdad es que nosotros decimos aquí cosas con rigor, sin miedo a la verdad, sin complejos. Sí. Y aún así no tenemos ese tono agrio, o creo que no tenemos ese tono agrio, pese a que aquí, ya les digo, que se han dicho cosas muy severas, ¿no? Bueno, el tono ese de la indignación impostada en muchos casos, que es generar una especie de emoción moral, que son las que realmente movilizan, porque la emoción es la que es la gasolina del comportamiento. A nivel racional es muy difícil que llegue. Eso hay que apuntarlo, la emoción es la gasolina del comportamiento. Es que es muy buen profesor, don Jaime de Berenguer, y a veces... Bueno, a veces dice cosas serias. A veces dice cosas... dicen que sí. Pero bueno, en cualquier caso, y esto ellos lo utilizan muy bien, que es esa indignación, ¿no? Por eso ellos son tan exagerados a la hora de presentar las cosas, y la verdad es que funciona, funciona, porque realmente la emoción es el elemento motivador de la acción. Pero bueno, en cualquier caso, el tema de Sánchez, pues es evidente lo que está haciendo, ¿no? Es evidente. El enemigo exterior y todos en torno a él para combatir ese enemigo exterior que tiene sus correlatos interiores, que somos todos los demás. Y en función de eso, pues yo no sé cómo le va a salir, pero la verdad es que es una de sus pocas bazas. Él no puede seguir como hasta ahora, y con eso está consiguiendo tapar lo de su hermano, lo de su mujer. Dices tú de empotrada la cuñada, pero que ahí el que estaba empotrado de verdad viviendo con él era el hermano, que encima tenía hasta la autocaravana. Y en este país no pasa absolutamente nada. Y nadie ha dicho, es decir, si lo del hermano siendo escandaloso, una de las cosas secundarias probablemente, pero claras, será el fraude fiscal que estaba cometiendo, o por lo menos el fraude fiscal, bueno, es un término un poco ambiguo, porque no estoy seguro de que tuviera categoría penal, pero en todo caso estaba defraudando, estaba mintiendo, estaba haciendo eso, y parece claro, y yo no lo he oído, a lo mejor se ha dicho, parece claro que
era con la complicidad y con la colaboración del la- presidente del gobierno, Claro, pero de su hermano. Pero Hacienda no lo hizo. Es que ya son tantas cosas y hay que dedicarle tanto tiempo que yo no estoy dispuesto a perder tanto tiempo con estas cosas. Pero estos no había habido un papel de Hacienda en el que justificaba que este hombre podía vivir... Sí, un informe sin firma, un informe sin firmar en el que Sí, este hombre podía vivir en Portugal y que no pasaba nada. Y resulta que el tío estaba ahí, Ni siquiera, en camino sí. de la carretera de La Coruña, en el Palacio de la Moncloa, como dices tú, con la aquiescencia del hermano, Claro, que era seguramente el que mandaba hacer los informes mientras que lo tenía cenando con él, y diciendo a los españoles que este tío no pagaba los impuestos en España porque vivía en Portugal, mientras, según parece, le habían hecho una plaza a dedo en Extremadura. Oye, eso sería para que dimitiera menos el... Claro. En cualquier democracia, y Yo este creo tío vive ahí. Fíjate, en estos días en los que se vuelven a salir a la luz, pese a la flotilla, la pijoflotilla y la patrullera y todo esto, en que vuelven a salir a la luz la actualidad judicial, las comparecencias, las imputaciones, los procesamientos, etcétera. Fíjate, yo creo que es más importante que nunca recordar que la responsabilidad política es digamos, independiente, o por lo menos en parte no se corresponde con la responsabilidad penal. Es que cualquiera de las cosas que han salido, o sea, que son ciertas, quiero decir, que no se discuten, es decir, que están en el proceso penal, pero que lo que se está discutiendo es si tienen categoría, o sea, si implica una responsabilidad penal o no, pero hay cosas que no se discuten, es decir, que Begoña Gómez ha hecho negocios con, o mejor dicho, ha sido favorecida, porque eso es lo que ha sucedido, ha recibido dinero públicamente en su cátedra y en sus historias de la empresa a la que estaba rescatando su marido y cuyo CEO era íntimo amigo de Begoña. Eso es un dato, o sea, lo que se está discutiendo es si eso es penal, o si tiene una responsabilidad penal o no, pero eso es un dato escandaloso, es una falta de ética escandaloso. Cualquiera de estos casos, cualquiera de estas historias deberían implicar la dimisión inmediata del presidente del gobierno. Y el error que está cometiendo, a mi juicio, la oposición, o al menos parte de ella, es fiarlo todo al proceso penal. Es que como absuelvan a Begoña o a David o a quien sea, la reacción del gobierno va a ser inquisitorial. Y eso es terrible. Lo que debía de estar diciendo todos los días la oposición en el Parlamento es: señor Sánchez, la responsabilidad penal es lo de menos. Usted tiene que dimitir ya porque es una vergüenza lo que ha hecho. Pero, ¿sabes? Así, yo es que me estoy planteando, desde que empezó todo esto, se me presentan muchas cuestiones, ¿no? Irse fuera de España, una de ellas. Pues yo irme a un pueblo directamente. Sí, bueno, sí, de hecho, si pudiera me jubilara mañana, me iba al mar. Bueno, a lo que iba. Que esto lo he comentado aquí alguna vez, que todo lo que nos habían dicho de lo que era la democracia, hay que ponerlo entre comillas, cuando tú tienes en el gobierno una persona que no está dispuesta a respetar la regla de juego. ¿Qué quiero decir con esto? Tú quieres decir, que además es un argumento muy recurrente. La oposición, yo que estoy en política y siempre está en la oposición tiene unos límites, pero no unos límites, es decir, tú puedes ser oposición seria y presentar iniciativas en el Parlamento, iniciativas en los juzgados, hacer concentraciones, pero llega un momento, bueno, si no eres seria, pues te llevas una impresora, como se llevaba Rufián al Congreso, o montas el show de las camisetas y esas cosas que suele hacer la izquierda, ¿no? Pero tienes unos límites. Llega un momento que eso que te han dicho muchas veces, de que, a ver, ¿tú qué haces? Es que yo no puedo hacer más. Hombre, si me dices que quieres que salga con un Kalashnikov, no voy a salir con un Kalashnikov. No. Luego está la vía judicial, pero eso va aparte. Y la segunda parte es que también nos habían vendido lo que es el sistema de contrapesos. Es decir, ya no voy a la oposición, sino que voy al gobierno. Es decir, que un gobierno no podía hacer lo que le diera la gana, pues tenía un sistema de contrapesos. Y una de las cosas que nos ha demostrado es que ese sistema de contrapesos, esta situación de Pedro Sánchez me refiero, es que tampoco funciona. Es decir, ¿qué le puedo pedir a la oposición? Pues mire, casi lo que le puedo pedir a la gente. Es que la gente no hace, perdóname,
no es verdad. La gente ha salido a la calle decenas de ocasiones. Hemos llenado las calles y las plazas decenas de ocasiones, pero en todos puntos de España. Estamos en las radios, estamos en las televisiones, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas partes. Pero este tío no se va. Entonces, no es un problema ni de la gente, ni es un problema de la oposición, ni es un problema de las instituciones. Es un problema de que el tío que tenemos sentado en la presidencia del Consejo de Ministros se lo pasa todo por el forro. Y entonces la única manera legal para cambiarlo del poder es una manera que pasa por las urnas, que es cada 4 años, y todo lo demás no existe. Y a mí esto es lo que me hace replantearme de verdad cuando todo esto ocurra, es que esto hay que darle una vuelta muy seria. Es decir, al sistema hay que dar. No podemos permitirnos el lujo a los españoles, y sobre todo no le podemos dejar, a nuestros hijos el marrón, porque yo por lo menos ya estoy de salida, de que se pueda volver a ocurrir, esto pueda volver a ocurrir, porque, sí, ahora me callo, esto va a volver a ocurrir. Es decir, las generaciones futuras, en este caso yo creo que de momento los que lo han hecho son los partidos de la izquierda, han aprendido que un puñado de militantes del Partido Socialista, en este caso, que son un puñado de los 48 millones de españoles, serán, me lo invento, 100.000 tíos, con un tío que no tiene, o un partido que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que es capaz de saltarse las leyes, las normas, la moral, lo que sea, la torera, pueden tener a un país secuestrado tranquilamente. Sí. Porque este tío no tiene apoyo parlamentario. Este tío en estos momentos ha perdido, que yo sepa, 86 votaciones en el Parlamento, y son 121 diputados de un tío de 350 que perdió las elecciones, porque recordemos que hay un partido por lo menos que tiene mayoría en el Senado y que ganó por encima suyo. Eso es para mí la gran cuestión de todo esto. Yo lo he dicho alguna vez, Jaime, pero el efecto de todo esto, no solo del escándalo de Begoña, de Ábalos, de Coldo, de todo esto, sino lo mismo que estás diciendo, que un tipo que ha perdido las elecciones gobierna merced a unos pactos con los peores criminales, que son los que han dado un golpe de Estado frustrado, los golpistas que han dado un golpe de Estado frustrado, los etarras, y yo sigo llamando etarras a Bildu, a los etarras, entre otras cosas, porque en las últimas elecciones municipales presentaron a 90 candidatos etarras y a 9 asesinos en sus listas. Sí, por lo tal, yo les llamo etarras. Es decir, estos son los que gobiernan España. Yo lo he dicho muchas veces desde hace mucho tiempo. Entonces, esto tiene un efecto pedagógico perverso en nuestros ciudadanos. Yo tengo amigos del PSOE, de izquierdas, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, la perversión que implica el ejemplo de sus líderes políticos es brutal, porque a mí me ha pasado con un señor, con el novio de una amiga mía, que cuando fueron las últimas elecciones, yo dije, bueno, no... como dije, bueno, no ha ganado Sánchez, o no ha ganado el PSOE, ha perdido el PSOE, y entonces su respuesta, pero sincera, era, bueno, ya veremos si ha ganado o no las elecciones, depende de lo que pase. Y yo decía, no. Es una cuestión aritmética, es una cuestión de votos, es una cuestión de números. Bueno, pues como eso, si tú hicieras ahora una encuesta de verdad en la población general, y sobre todo en la izquierda, y preguntaras sin más, ¿qué partido político ganó las últimas elecciones? Y se piensan que es Pedro Sánchez y el PSOE. Saldría que el PSOE. Bueno, pero eso es parte de todo el tinglao. Pero de la propaganda, de esta maniobra, ¿no? De esa máquina de fango que realmente es la que parte directamente del progresismo. Claro, por eso lo que quiero decir es que el monopolio de los medios de comunicación de masas, el monopolio, de la televisión, la propaganda machacona, el uso del Estado como una forma de crear mensajes, o sea, verdaderamente está pervirtiendo la democracia. La democracia, ahora que no nos oye nadie, o sea, la democracia es muy secundaria con respecto al Estado de Derecho y a la limitación del poder. Es mucho menos dañino. Una dictadura con Estado de Derecho que una democracia sin límites al poder, porque una democracia sin límites al poder es la peor de las tiranías, o sea, que aparenta además ser una democracia. Claro, de hecho, históricamente, tanto históricamente como de forma, digamos, lógica, el Estado de Derecho precede y es condición necesaria para la democracia. Si tú estableces una democracia, pues en la antigua Yugoslavia, pues lo que ocurre es lo que era más popular entre la
gente, que es masacrar a todos los serbios. Bueno, quiero decir, no, los serbios no, eran los otros. Quiero decir que la limitación del poder es fundamental, por eso los derechos individuales son fundamentales, por eso hay que guardarlos. Y sin embargo, aquí se ha entendido que la voluntad popular está por encima de todo, de tu derecho a la vida, del derecho de la Constitución, de tu casa, que te de tu casa, que te la ocupen, claro, unos tíos. Entonces, claro, ya, o sea, no, uno cuando dice no hay democracia, sí hay democracia porque se vota. Es que, en realidad, muchísimo más importante y condición previa de la democracia es el Estado de Derecho, la libertad individual y el que haya jueces en Berlín, ¿no? Como es la famosa frase del molinero, ¿no? Del caso del molinero. Pero fíjate, para que veamos entonces estamos en una situación que hay que reformar. No, te lo decía porque tú decías, hay que reformar esto brutalmente. Vamos. Sí, hay que reformarlo muy radicalmente, pero hay que reformarlo en ese sentido. Y sobre todo porque, de verdad, yo no quiero que al final acabemos dirigiendo la atención a quien no la tiene. Es decir, no es culpa de los ciudadanos, no es culpa de los partidos de la oposición, no es culpa de los jueces, es culpa de este tío. De verdad. Mucho. Yo creo que te pongo un ejemplo. Volvamos a la flotilla. Los ciudadanos llaman a las cosas por su nombre, los políticos llaman a las cosas por su nombre, los ciudadanos cuando ven el cuento del emperador desnudo, del traje nuevo del emperador, es muy ilustrativo, porque no son solo los políticos, es el pueblo el que no se atreve a decir que el emperador está desnudo. Yo creo que no. Yo creo que el pueblo español, en su gran mayoría, ten en cuenta que en la última encuesta he visto que tiene algo así como 6,5 millones de votos el PSOE. Hasta 48 quedan 42. El pueblo español, yo se lo ha dicho a este tío claramente, pero no solamente es que se lo ha dicho en manifestaciones, es que se lo ha dicho en las elecciones municipales, en las elecciones autonómicas, en las elecciones europeas y en las elecciones generales, y le da igual, se siente legitimado le hemos dicho por activa y por pasiva que no queremos que nos gobierne, y le da igual, y además, no solo eso, me voy a aliar con 22 partidos, que es con los que ha tenido que coaligarse, de derecha, de izquierda, nacionalista, marxista, de todo, para seguir en el poder. Por eso yo quiero poner la culpa en la persona que lo tiene. Ahora bien, claro, yo estaba hablando de acciones convencionales, de salir de una manifestación, de ir a las urnas. Hombre, ¿qué es lo que yo sé lo que haría la izquierda? La izquierda utiliza mucho lo que se llama, en términos de psicología política, las acciones no convencionales. Y una de ellas, ¿cuál es? Básicamente el uso ilegítimo de la violencia. Claro, ¿qué quiere este tío? Provocar que la gente acabe saliendo a la calle, que es lo que hacen ellos, porque me acuerdo perfectamente de aquel señor que se llamaba Pablo Iglesias, que decía que le encantaba que le patearan la cabeza a los policías, a incendiar contenedores, a levantar adoquines, a montar una Barcelona en Madrid. Claro. Eso no, nunca. Entonces, de lo que se puede hacer, de lo que se hace en las sociedades democráticas, ya lo hemos hecho. ¿Y por qué no surge efecto? Porque él no se quiere ir y punto. Bueno, y como él sabe que no va a presentar una moción de confianza, que eso sí depende de él, porque sabe que la pierde y no quiere, y la oposición no puede, se han presentado, que yo sepa, 2 mociones de censura, y cuando se llega a votar, a los nacionalistas dicen, preferimos que esté Pedro Sánchez a convocar elecciones porque perdemos el poder, la situación es de bloqueo. ¿Quién tendría que irse de ahí? Pues para empezar, él mismo. Él. Y luego su partido. Pero su partido no existe ya. Es ese puñado del que he hablado antes de militantes, que son 100.000, por poner un número que serán menos, que está integrado por unas élites, entre comillas, porque de élites no tienen nada, políticas que están enchufados en todas partes. Entonces estamos en esa situación en la que yo no le puedo decir a los españoles, ni le puedo decir a la oposición, a ningún partido, ni le puedo decir a los jueces, ni le puedo decir a la prensa que la culpa es suya. En primer lugar, y el único momento que los españoles sí tienen la culpa es cuando van a votar. Bueno, eso lo tengo clarísimo. Yo discrepo completamente, pero las posturas están establecidas. Es decir, yo creo que hay una... pero es por llevarme a la contraria que te No, ya, pero que quiero decir, que hay causas y efectos, pero lo que quiero decir es que
yo repito mucho la vieja canción de Sabina, pero hay que tener valor de al que mata, llamarle de una vez asesino, de recuperar de nuevo el nombre de las cosas. Entonces, pero el nombre, le decimos de todo. Bueno, no, le decimos por activa y por pasiva, por comisión y omisión. No, pero lo que quiero decir es que, vamos a ver, yo lo he contado alguna vez, pero tuve un incidente en fin, una comida de viejos amigos del cole, de pequeñitos, y entonces hace como 5 meses o poco más, y entonces dije, bueno, se me ocurrió decir, bueno, claro, pero no lo dije porque me preguntaron, no hablamos de política. Bueno, ¿y tú qué piensas de qué va a pasar con esto? Y dije, bueno, es que hay que tener en cuenta que Sánchez viene de un ambiente se ha movido en un ambiente de proxenetismo. Entonces, una persona además de apellido de políticos, que no lo digo, porque es amigo desde pequeñito, me dijo, pero ¿cómo puedes decir algo así y tal, ¿no? Y entonces, meses después, unas semanas después, se puso, digamos, de moda, pero ya se sabía por todo el mundo que la casa de Pedro Sánchez, o sea, el piso donde vivió el primero, el piso donde vivió el segundo, e incluso su casa de, no recuerdo si Mojácar o Vera, en Almería, esta última comprada entre comillas directamente a la sociedad de San Bernardo, propietaria del prostíbulo de la calle San Bernardo. Es decir, todas esas casas habían sido financiadas con dinero de la prostitución. Entonces hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. El problema, el gordo la situación no solo exigirá dimisiones o exige dimisiones por el procesamiento o por la condena de todo el entorno personal y político de Pedro Sánchez, la mujer, el hermano, los hombres de confianza. No, es que aunque no hubiera condenas ya previamente, hay que exigir la dimisión. Pero no te das todos cuenta los que días. En el fondo me está dando la razón. No será queriendo, desde luego, no será queriendo. Porque en el fondo lo que nos estás viniendo a decir es que motivos hay, pero él no le da la gana. Ya, pero ahí tiene que haber mecanismos para echarle, claro. Por eso es lo que yo vuelvo al principio de mi planteamiento. A esto hay que dar una vuelta muy fuerte, porque al final nos habían contado que había una serie de mecanismos judiciales, jurídicos, políticos y morales. De control. Exactamente. Pero fallan los morales. No, pero morales, incluso me refiero desde que tu pueblo, te diga que te vayas. Y no funciona ninguno, porque estamos ante un ser excepcional en lo malo. Excepcionalmente malo en lo malo. Y entonces, claro, eso es lo que... Es decir, no podemos volver a dejar que haya un tío... El bulo. Había una en las novelas de ciencia de Asimov, el de la Fundación, había un personaje que era el mulo. Asimov hacía muchas trampas en sus novelas, yo creo, y entonces digamos que el futuro de la galaxia se modificaba para mal porque había una mutación, había un personaje que se convertía en emperador de la galaxia. Entonces ese personaje era resultado de una mutación y entonces tenía un poder telepático absoluto y entonces controlaba todo lo que quería, ¿no? Entonces la mutación que tenemos, según el psicólogo de cabecera de este programa, que es Jaime, es que hay un personaje excepcionalmente malo y excepcionalmente manipulador. Ahora, yo pienso que eso es causa, pero también es consecuencia de la degradación de la sociedad española, que tiene en gran parte la culpa. 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Esto es Mañanas en Libertad, el programa de don Luis del Pino, que hoy no está con nosotros porque a las 7 de la tarde va a presentar su libro en Lérida. Si quieren acercarse a esa firma de libros, ya saben ustedes que están más que invitados. Es en el Hotel Sansi Park, 7 de la tarde, la presentación de don Luis del Pino y su firma de libros, de Yo, el difamado. Nosotros, mientras tanto, estamos guardando el fuerte en compañía de don Asís Timmermans y don Jaime de Berenguer. Vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les voy a dar una clave que quizás les sorprenda de algo que me parece casi justicia poética, de cómo Junts y cómo Podemos tienen un papel crucial en el futuro de España para bien. Luego se lo cuento. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz.
Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Llega uno de los juicios más esperados en España. 11 años esperamos para que se sienten en el banquillo los Puyol. ¿Queréis verlo conmigo? Soy Javier Horcajo. Os espero en el Club de Amigos, presencial, online, como queráis. Ahí estaremos. Martes 28 de octubre, 7:30 de la tarde. Inscripciones llamando al 91-616-2464 o enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Casi 9 y 5 minutos, 8 y 5 minutos en las Islas Canarias. No os he preguntado por la encuesta porque es muy polémica. Luego hablamos de la encuesta que tenemos hoy encima de la mesa y que es realmente llamativa. Pero antes de la publicidad les decía yo que hay una clave por la cual podríamos vivir un acto de justicia poética. Yo les diría que es el único subterfugio por el cual Pedro Sánchez podría caer, que es que sus socios a la hora de mantenerle en la Moncloa en un momento determinado se harten y digan, lo importante es el dinero, le dejamos caer. Y aquí tiene especial peso Podemos y los independentistas nacionalistas de Junts. ¿Por qué? Porque están viendo como en Cataluña, por ejemplo, les están comiendo la tostada a los de Junts, otro partido que es Alianza Catalana. Y se están empezando a mesar las barbas diciendo, oye, que nos quedamos sin cargos. Oye, que el partido desaparece. Y que un partido como este desaparezca ya no es solo por esos ideales independentistas, esas ansias secesionistas que tienen los independentistas catalanes, sino que es que pierden mucho dinero. Y lo mismo pasa con Podemos, como está viendo que le come la tostada pues una facción que es la de Sumar. Entonces, aquí lo único que podría, entre comillas, sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez es un desencuentro dramático con esos socios que consiguen mantenerle en el poder. Es la única alternativa, ya les digo, casi un subterfugio que queda ahí. No sé cómo lo ven ustedes. Pues yo no lo veo. Es decir, tengo clarísimo que Junts está acabado. Eso lo tengo claro. Lo que pasa es que esto va a ser un proceso de desgaste poquito a poco. Pero todo lo más que se me ocurre que puedan hacer, dice, bueno, como sabemos que estamos acabados, antes de que se muestre en las elecciones catalanas ese subidón que dice que no dicen, es que estoy seguro que va a tener Alianza Catalana, vamos a unas elecciones generales de manera que nosotros podamos mantener nuestros 7, 6 diputados, que Alianza no se presente. Eso puede ser. Pero en cualquier caso estamos hablando de un zombie. Creo que Junts está acabado y en el momento que haya elecciones en Cataluña... Lo que pasa es que los partidos españoles, bueno, sobre todo los de izquierda, pero los partidos españoles son expertos en rescatar zombies. Es decir, claro, en el momento en que haya un planteamiento por parte del Partido Popular, o por lo menos de una parte del Partido Popular, de entenderse con criminales... porque Junts está liderada por un criminal, porque el que ha cometido el peor de los crímenes que puede cometer un político, que es un golpe de Estado, ¿verdad? Y además se ha fugado
de él. Entonces, quiero decir que yo no estoy seguro de que no le dé oxígeno en un momento dado al Partido Popular, y sobre todo, vamos a ver, es que esto es trágico, Jaime, por los dos lados, es trágico, pero el Partido Popular, en este momento, por lo menos la cúpula del Partido Popular, prefiere gobernar con Junts y con el PNV a gobernar con Vox. ¿Sí o no? Sin ningún género de Eso dudas. es trágico. Y eso lo digo yo, que no estoy en ningún partido, pero eso te lo puede decir, te lo dice personas del Partido Popular, no lo dicen en público, pero te lo dicen. Esto es así, esto es trágico. ¿Y por qué? Porque sigue habiendo ese complejo de comprar la mercancía socialista, y entonces, pues eso, no tienes ni idea de lo que opina Vox, no digo tú, no tienes ni idea tú, el que estás hablando, X, de lo que opina Vox en materia de inmigración, que es lo que está diciendo ahora todo el mundo, por cierto, pero Vox son contrarios a la inmigración y son unos racistas. No tienes ni idea de lo que dicen de políticas de género, pero son unos machistas y no sé qué, son racistas. Es decir, el secretario de organización de Vox es negro, medio negro, es mulato, tiene tal, pero Vox son racistas. Es decir, bueno, toda esa mercancía averiada la han comprado. Entonces, de repente, te encuentras con que prefieren gobernar con los que recogen las nueces y con criminales a gobernar con Vox. Esto es así. Y es trágico. Sí, es pero trágico. porque, vamos, voy a acabar con el tema de Alianza Catalana. Perdona. No, si no tiene nada que... No, la cuestión es, Junts, ¿por qué creo que no lo van a poder resucitar? Porque Junts, aunque tenga representación en Madrid, como un río, pero nace en Cataluña. Su respaldo está en Cataluña. Tanto sobre todo en las autonómicas, municipales, etcétera, y luego ya en las generales, pues es un voto de... digamos que, no sé cómo llamarla, para aprovechar la situación. Pero bueno, la cuestión aquí es, yo no soy un experto porque no vivo allí. Ojalá estuvieran aquí nuestro amigo Sergi Fidalgo o Pau o cualquiera que supiera bien la situación. Pero, ¿cómo es la situación en Cataluña? Es la pregunta. ¿Cuál es ahora mismo el gran problema que, según parece, con la emergencia de este partido y viendo el mensaje que tiene Cataluña? El tema de la inmigración. Claro, ¿qué pasa? Que ese discurso lo está centralizando, lo tiene ya muy claro y está siendo muy duro Alianza Catalana. Y eso no hay Junts que pueda combatirlo. Claro, no hay Junts, por eso yo creo que Junts está acabado. Va a ser un proceso lento porque hay mucha gente que vive de ello, son muchos años, hay mucho tal, pero al final el tema, por decirlo de alguna manera, de Madrid ens roba y España es una nación que nos ha invadido desde 1714, choca con la realidad del día a día de las calles de Cataluña. Y entonces dicen, mira, estos reúnen dos cosas, que es el jingoísmo antiespañol, el odio al español, y la necesidad de supervivencia con los que todos los días de los problemas que tienen día a día. Pero el PP no ha sabido levantar frente a eso el discurso real, que es decir, señores, estos problemas migratorios, estos problemas de inseguridad, esta migración, este islamismo y este yihadismo que va a invadir las calles de Cataluña, hay que llamar las cosas por su nombre, esto viene del nacionalismo catalán. Esto es, si en Cataluña el problema de la islamización y de la inseguridad es mucho mayor que en el resto de España, es por una política expresa e intensa del nacionalismo, de rechazar lo español, entre comillas, a cualquier precio, aunque sea y el precio, exactamente, y el precio fue convertir Cataluña en el paraíso de la islamización y de los yihadistas. Esto hay que decirlo, y esa es la baza que tiene que jugar el PP. Y otra cosa, y siguiendo en esa línea, según las encuestas, ¿quién es el otro partido que sube? Vox. Claro. ¿Por qué? Porque sí va en esa línea de decir, mire, ustedes lo que quieran, pero el problema que tenemos ahora mismo en las calles de Cataluña, oiga, es este. Sí, pero lo que quiero decir es que no tienes, debe de desaparecer el complejo. Perdona, y que te acorde con un dato muy curioso, fíjate en esa subida de Vox, que es que
el apoyo que está teniendo, por lo que sube, es por los jóvenes. Sí, claro. O sea, eso es verdaderamente es muy interesante, porque son jóvenes que a lo mejor sí están viendo lo que acabas de decir. Pero hay un problema. Es decir, este problema nos ha venido precisamente por esto que acabas de comentar. Por ese nacionalismo. No lo sé, es posible. Yo ojalá. O a lo mejor son a lo mejor las clases, digamos, más trabajadoras, que son los que realmente tienen que convivir día a día con esa problemática social. Pero fíjate, Cataluña, a ver, yo soy muy pesimista en esto. Soy muy pesimista y voy a explicar por qué en 10 segundos. Es decir, soy muy pesimista porque creo que ya el problema de la inmigración ilegal y de la islamización y de la falta de la presencia cada vez más mayoritaria de poblaciones que no se integren, es que ese es el menor de los problemas, es que son abiertamente antioccidentales y anti-Estado de Derecho. Bueno, el problema, esto está tan avanzado, en mi opinión, más en otros países, ¿verdad?, que en España, pero está tan avanzado que su resolución, si es posible su solución, no lo es sin un conflicto grave. Es decir, necesariamente va a haber un conflicto grave. Y cuando hablo de un conflicto grave es que la sociedad se tendrá que plantear, dentro de muy poco, las sociedades occidentales, cómo limitan el crecimiento de la islamización con medidas muy drásticas, muy drásticas. Y no estoy hablando solo de deportaciones masivas, estoy hablando de medidas muy drásticas. Y no estoy diciendo nada de extrema derecha, ni que hay que meter a gente en campos. No lo digo eso. Lo digo que es que hay un problema grave, que es que si dejamos sencillamente que una población masivamente islamista, que ya ha llegado a un determinado momento, siga creciendo y el Islam crezca, y el Islam no es una religión, o mejor dicho, es una religión política. Si dejamos eso, estamos suicidándonos como sociedad. Entonces eso va a crear un conflicto incluso violento, muy gordo. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, pues en la sociedad catalana va a llegar antes que en el resto de España. Claro que va a llegar entonces, claro, ¿cómo va a solucionar eso si lo va a solucionar la sociedad catalana? Mira, ahí es la clave. Como los políticos no lo están solucionando, ellos mismos han buscado una solución, y digo buscado entre comillas. O sea, la aparición de Alianza Catalana no aporta nada en cuanto al independentismo, no aporta nada en cuanto al España ens roba, ¿Qué es lo que realmente sustancialmente aporta que no aportan el resto de partidos? Pues ese abordaje de los problemas sociales que hay en Cataluña. Y como los políticos no la están dando, la sociedad se la ha buscado. ¿Y la sociedad cómo se la ha buscado? Con un partido que aquí entre nosotros es lo más extremista, nacionalista. Sí, a mí me parece terrible, Alianza Catalana. Que dice las barbaridades más grandes que se pueden escuchar, y que va a llevar, porque va a tener muchos votos a medio plazo, va a tener muchos votos, y van a pasar cosas muy gordas. Claro, pero fíjate, eso pasa por no abordar, lo digo por lo que has dicho tú antes de Partido Popular, por no abordar esos problemas de manera seria. Claro, pero fíjate, voy a dar ideas, aunque sean absurdas, a ver si todos recordamos. Y fíjate, o sea, la campaña agresiva de Isabel Díaz, agresiva me refiero en el buen sentido, de Isabel Díaz Ayuso, cuando ante el acoso del Partido Socialista contra su figura, su campaña política fue ¿cómo fue? ¿Socialismo o libertad? ¿No? ¿Fue así? O barbarie, ¿no? ¿Era libertad o barbarie? No, socialismo o libertad. Yo creo que fue más expreso, fue socialismo o libertad. Si me equivoco, por favor, me corriges. Probablemente esté usted en lo cierto, ¿eh? Y de hecho luego dijo comunismo o libertad cuando se enfrentaba con Pablo Iglesias, etcétera. Bueno, pues en Cataluña, la campaña que se tiene que hacer es una campaña sin complejos. Y el primero que la haga se llevará el gato al agua, o en todo caso hará una aportación grande a la sociedad. ¿Cuál sería esa campaña? ¿España o el Islam? Catalanes, ¿España o Islam? ¿España o nacionalismo islámico? Algo así, o sea, hay que decir las cosas por su nombre. Y cuando se simplifica ¿qué te parece? ¿Qué parece? Hacemos una campaña, vendemos esa campaña a España, en Cataluña, no en Barcelona, en Gerona, en Lérida. Sí, entiendo lo que dices.
Carmen. Y además le está llamando la atención mi compañero Julio López porque se está apartando del micrófono cuando usted está diciendo verdades como puños. ¿Se está apartando o se lo está comiendo? Yo me estoy apartando, pero Jaime ha dado unos cuantos golpes en la mesa y no le habéis dicho nada, que hay mucho favoritismo. Perdón, pero yo demuéstralo. Lo cierto es grabado. que nos interesaba especialmente que se escuchara esto porque don Asís Timmermans está haciendo una propuesta audaz, pero que es tremendamente cierta. ¿Qué prefieren en Cataluña? Claro. ¿Un nacionalismo islámico que cercena las libertades de los ciudadanos o prefieren seguir siendo parte de España con todas las libertades que eso aporta? La cuestión es que ellos se crean que España garantiza esas libertades. Que ese es el gran problema. Pero eso es nuestra esperanza. Es que no solo hay que ganar unas elecciones. Es decir, a día de hoy, ¿de verdad tú crees que hay alguien... Perdona, acabo de dar un golpe. Que alguien se cree que España garantiza nada en estos momentos? Ese es el gran problema. Bueno, pero no te digo en Cataluña, te digo en el barrio donde vivo yo, empezando por mí. En estos momentos... ¿Te acuerdas cuándo fue con este señor del gobierno? Perdón, ¿cuándo fue que se llenó de España? Que se llenó España de banderas de España. Que se llenó todo el país de banderas de España. Pues a mí se me ocurre... Cuando el golpe catalán. Cuando el golpe nacionalista catalán. Cuando ganamos el Mundial de Fútbol, el golpe catalán, y en algunos casos al principio del la Eurocopa también. Lo que quiero decir es que... como me preguntas en general, vale, pregunta retórica. Sí, vale. Pero lo que quiero decir es que yo estoy viendo los carteles, es decir, un cartel que ponga nacionalismo y en vez de... Y las primeras letras estén tachadas o estén superpuestas a la palabra islamismo, islamismo, nacionalismo. Estoy viéndolo. Ya tiene una mentalidad marketingiana, creativa. Y entonces eso hay que oponerlo ¿a qué? A España. O sea, ¿qué quieres? O sea, es un poco como eso que escribió Chesterton, bueno, que no lo escribió exactamente así, pero que se cita de Chesterton, claro, es que el problema es que no creemos en Dios, o sea, dejamos de creer en Dios y acabamos creyendo en cualquier cosa. Que eso es apócrifo de él. Sí, porque lo acabo de decir, que no dijo algo parecido, pero no dijo eso exactamente, no escribió eso exactamente. Pero lo que quiero decir es que al final es eso, es decir, eliminando la raíz de Cataluña, que es lo español, es cuando has dejado el hueco, es cuando has provocado la revolución islamista. Eso, mutatis mutandis, he dicho mutatis mutandis, y que no lo decía en el programa desde hace mucho. Pero es verdad, lo echaba yo de menos, decírselo. De hecho, deberías de empezar. Mutatis mutandis, ya es la segunda vez, mutatis mutandis es el tema del cristianismo, es decir, independientemente de nuestras eliminando, criticando, ridiculizando nuestras raíces cristianas, estamos dejando un hueco ahí, que ¿quién lo está llenando? Una espiritualidad muy intensa, que es la del Islam. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? O sea, es criticando, considerando machista la cultura cristiana, que es exactamente lo contrario del cristianismo. Mira, hay una teoría que no voy a explicar aquí porque es un poco compleja, pero que la busquen en Wikipedia, que se llama la teoría de la gestión del terror. Explica perfectamente lo que está pasando en Cataluña, que en el fondo es una reacción cuando tú te sientes, entre comillas, amenazada tu existencia, es decir, tu vida. En esos momentos lo que generas es una teoría compleja, pero en el fondo lo que acabas haciendo es una vuelta al grupo que te protege de esa amenaza exterior y que protege tu existencia y tu supervivencia. Bueno, pues ese tipo de procesos de grupo, de cuestiones de grupo es la que está pasando en Cataluña. Seguramente, pero eso tiene que guiarse por los mejores y en la dirección correcta. Y el problema que es que el complejo en Cataluña y la colaboración de los gobiernos de Madrid en la represión de todo lo español en Cataluña, eso que ha llevado a que hubiera un complejo muy grande. Hasta, creo que fue Alejo Vidal Cuadras, el primero que habló en español en el Parlamento Regional de Cataluña, pero lo que quiero decir es que hay que hacer cosas o sea, ha habido mucho complejo a la hora de actuar en Cataluña. Bueno, pues la clave del futuro es desaparecer, es hacerle la competencia a Alianza Catalana desde un punto de vista español. Y hacerlo abiertamente. Es que hay que reconquistar. Eso, fíjate, hay que reconquistar. Pero tú estás dando la clave. Si los problemas se originan en Madrid, las soluciones tienen que venir de Madrid. Y me explico. Sí. De la carrera de San Jerónimo. Es decir, al final tú dices, venga, España o lo que sea. Muy bien, vale, pues entonces tú tienes que tener claro que España es un referente que te va a proteger de eso y que es la alternativa. Pero claro, cuando tú estás en un país donde
los jueces y la justicia dictan unas sentencias y tú vas allí y te lo pasas por el forro y te ríes de ellas y dices, no solo no lo voy a cumplir, sino que además 30 más a grande. Y tienes aquí unos políticos en la carrera de San Jerónimo que haces una barbaridad, das un golpe de Estado y aún te dicen que que hay que reconciliar y que hay que pacificar y te perdonan y te hacen una ley expresa para que un delincuente o varios delincuentes se vayan a la calle. No eres un referente. Pero entonces, al final, yo estoy intentando pensar en el asunto. Al final la solución son ellos mismos, es decir, más nacionalismo catalán y más extremo. Por eso digo que Alianza Catalana, yo le veo un futuro, y que se me entiende esto, esplendoroso no quiere decir que me guste, pero que es objetivamente bueno. Y solamente una cosa antes de que se me olvide. Estos señores, que sí que son de la derecha más dura y que son muy nacionalistas y muy extremistas, bien, pues si Pedro Sánchez tiene que pactar con ellos, lo digo lo digo a día de hoy, porque lo digo para acabar con el tema que un poco con el que empezamos. Junts es una herramienta, pero a lo mejor no acaba el partido, o no acaba la legislatura, o no acabamos con Pedro Sánchez, porque mañana hay elecciones y saca Junts 4, y saca Alianza 3, y 4 y 3, 7, que son los mismos que tiene ahora Junts, y va el Pedro, y Pedro coge y pacta con ellos. Hombre, pactaría con el diablo. Pero si Pedro Sánchez es el señor que ha dicho expresamente, yo voy a ser, cuando sea presidente del gobierno, traeré preso a Puigdemont y para que responda a la justicia. Es que esto lo ha dicho Pedro Sánchez y ha pasado de decir que va a meter en la cárcel a Puigdemont a decirle que va a meterlo en el Parlamento. De todo, todos esos, como el novio de tu amiga, que son de izquierdas y tal, y que tanto se escandalizan, justificarán el pacto con la de derecha más extrema y con los más nacionalistas. Pero por eso, fíjate, hay un conflicto. Yo antes, cuando empezamos esta tertulia, al principio de todo, pues luego nos hemos pervertido hablando de política, pero habíamos empezado bien. Y yo hablaba del humor. Bueno, yo creo que ha sido culpa tuya, pero bueno, hablábamos del humor, o yo hablaba del humor necesario, ¿no? Fíjate, hay una cosa curiosa, no sé si me pasa a mí solo o le pasa a nuestros oyentes. Por cierto, quiero decir una cosa a nuestros oyentes, pero bueno, no es el momento. Que es que el humor aquí mantenemos el humor, porque yo qué sé, porque estamos curados de espanto, porque no queremos dar la lata a los que nos están. Somos muy graciosos. No, serás tú, yo soy muy aburrido, pero no queremos amargar, queremos interesar, decir cosas que aporten a los que nos escuchan. Pero fíjate, en las conversaciones de amigos, en las conversaciones de familia, en las conversaciones políticas, me refiero, el humor a veces es más difícil, porque de alguna manera estás más implicado personalmente. Entonces me pasa a mí, te escandaliza, es decir, cuando hay posturas antisemitas, aunque sea inconscientemente antisemitas, vamos a dejarlo así, y si queréis en otro momento explico lo que es eso, en amigos que sabes que son buenas personas, buenos amigos, te sientes muy violentado, porque tú, amigo mío, estás fomentando el antisemitismo y estás fomentando la invasión de los islamistas y estás inventando no sé qué. Entonces, ahí desaparece muchas veces el humor y de hecho, la ruptura de relaciones familiares y personales en Cataluña a raíz de la polarización de la sociedad creada por el golpismo y por el nacionalismo. Eso es una cosa que se ha trasladado, en ese sentido se ha catalanizado la vida política española. Y eso supone que ya cada vez es más difícil que en los grupos de amigos haya posturas políticas contrarias. O sencillamente se decide, expresa o implícitamente no hablar nada de política, porque se sabe que va a ser conflictivo. Bueno, no sé por qué contaba esto, pero es una... Porque te he dicho que incluso en aquel caso los socialistas vale, justificarían. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y es la conclusión que saco. Pese a eso, por supuesto, hay que cuidar los amigos. Y como decía, por cierto, estudios que estaba escuchando esta mañana a algún discurso de Kirk, que siempre decía lo mismo, de Charlie Kirk, y decía, no, si lo más importante no es que hayas votado a Trump o que hayas hecho tal política, lo más importante es que seas buena persona, que tengas fe, que tengas un propósito en la vida. El resto es menos importante. Bueno, pues dicho esto, yo creo que en las conversaciones que hay que debatir en la sociedad, entre nuestros amigos, en el trabajo, y decir la verdad por provocadora que sea. Decir la verdad por provocadora que sea. Porque si te la callas,
en todos los ámbitos, por miedo a ser señalado, por miedo a esa violencia verbal, por miedo de que si digas que la inmigración ilegal provoca inseguridad, tú eres un xenófobo. Pues no. Eso no, por miedo, no hay que perder el miedo. Y los que decimos, y yo lo digo, que el ejército de Israel es el más moral del mundo y que su lucha es la mía, que te tiran un zapato a la cabeza en el mejor de los casos. Tú eres un tal, ¿quieres que maten niños? No, todo lo contrario. Quiero decir, hay que decir esas cosas aunque te pongan una cruz. Hay que decirlas, y hoy más que nunca. Y sobre todo combatir esta corriente única, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, en este caso particular que hizo Nassim Timmermans del mensaje de Palestina y de, ay, ¿no te da pena que maten a niños y a mujeres en la Franja de Gaza? Pues sí, efectivamente, precisamente porque me da pena que maten a mujeres y niños, que se les utilice como escudos humanos, que haya un grupo terrorista que está detentando el poder allí y que los utiliza a su libre albedrío. Por eso mismo es por lo que quiero que haya paz allí. Y que se devuelvan, por ejemplo, a esos más de 50 rehenes que están desde el 7 de octubre de 2023, que no se nos olvide nunca, en manos de terroristas, en una red de túneles, que ríanse ustedes a veces de según qué metros en Europa, porque lo que hay realmente en la Franja de Gaza es pues eso, un Estado terrorista. La polarización del debate lo que hace es evitar el debate, precisamente. Quiero decir, aquí no se trata de que yo creo que Israel está adoptando la postura correcta o yo creo que los palestinos son los que tienen, los árabes, porque bueno, los árabes son los que tienen razón. No, ahora esto es imposible. Este debate es imposible. Si yo apoyo a Israel, eres un genocida y eres un tal. Si yo apoyo a los terroristas asquerosos, a los salvajes monstruosos de Hamás, que tienen en su objetivo fundacional, o sea, lo único, lo más importante que tienen en el mundo es exterminar a los 10 millones de judíos que viven en su tierra, y matar al resto de los judíos cuando Pero mira, yo suceda. tengo una esperanza muy grande después de escuchar en la ONU, creo que era, ¿no?, al presidente de Indonesia, que es el país con más musulmanes del mundo, que son 240 millones de musulmanes, decir algo tan claro como la única manera de que haya una paz es reconocer dos estados, que no pasa. Estoy hablando desde un punto de vista de un país musulmán, por el reconocimiento de Palestina, porque eso en su caso va de suá, porque se supone que esos territorios eran suyos, sino el de Israel, la existencia de Israel. Y la existencia de Israel quiere decir algo fundamental que siempre perdemos de vista, que yo no estoy escuchando en este debate, no en este concreto, sino en general, cuando se ha abierto este debate de Gaza: su derecho a vivir en paz, en libertad y con seguridad. Es decir, a nadie se le puede escapar que el gran problema que tenemos ahora mismo es que, venga, yo mañana ceso las hostilidades, dejo de entrar en Gaza, se empieza la reconstrucción de todo aquello, se empieza a arreglar la situación humanitaria, y a ti quién te garantiza que dentro de 5, 10, 15 años, estos señores que siguen queriendo acabar contigo a cualquier precio y con todo lo tuyo, no van a volver a hacer un 7 de octubre o cualquier otra cosa que se les imagine, porque lo que quieren es exterminarte. Por eso yo tengo mucha fe, porque si ya hay un país donde su presidente, que es un país islámico, el más importante... Sí, pero islámico, pero no árabe, sí, correcto, pero con la religión musulmana, con 240 millones de musulmanes, que es capaz de decir eso clara, abiertamente... Sí. Yo, por el lado, no del lado árabe, sino por el lado del religioso, yo espero que esto se comprenda. Es decir, los primeros que tienen que entender esto son los propios implicados en la cuestión. De hecho no es el momento, porque es complejo, pero no recuerdo, yo estuve en una conferencia hace años en España, no me acuerdo si era de Huntington o de Fukuyama, de uno de los dos, me parece que Fukuyama, y entonces él se preguntaba si, precisamente aludiendo al ejemplo de Indonesia y otros, si el problema, digamos, del mundo
islámico era un problema más bien del mundo árabe que del mundo islámico. Estratégico es verdad que eso es así. Yo creo que no es exactamente así, pero no es algo que haya. No es baladí, es muy buena la no es baladí. Por cierto, quiero aprovechar, perdón, porque en este debate, no viene a cuento, pero es igual, porque una oyente, Miron me parece que se llama, me ha indignado, ha escuchado que yo me he disculpado por escuchar la Fox. Era una ironía. Era una ironía. Habría dicho lo mismo con otras cosas. Yo no. Quiero decir, escucho la Fox, de vez en cuando escucho la CNN, pero para saber otras cosas, para saber cómo andan los progres. Veías a Inchaurrondo. Sí, lo que pasa es que pero esto no. O sea, hay que tener cuidado. Pero yo sé que así se lo pone en la tele muteado porque lo que ve es el Toro Televisión. Sí, lo que escucha es Radio Libertad, en fin. No, pero hay momentos, por ejemplo. A veces lee la Gaceta de la Iberosfera. No, la leo, pero claro que la leo. Media también. Claro que y además leo a muchos, de verdad. Incluso hay algunas personas que hay aquí. Me has puesto en un breve. Se está disculpando. Se va a olvidar de gente. Va a quedar mal. No, voy a quedar mal con todo el mundo. Pero mi columnista favorito, que es que de verdad, que es que yo le admiro profundamente como persona, como columnista, como escritor, como poeta y como todo, es Enrique García Máiquez. Me parece que de verdad, o sea, hay otros artículos extraordinarios. Sí. Yo le he tenido, en la Fundación Universitaria Española, disertando sobre Tomás de Aquino, sobre Chesterton, pero lo que quiero decir es una conferencia en el Club Tocqueville, que el que quiera escucharlo por podcast es magnífica. Bueno, y hay una conferencia en la Fundación Universitaria Española presentada por un tal Asís Timmermans, pero quien habló fue Enrique García Máiquez y es extraordinario. Que viendo Asís que usted se esté quedando mal, pues por ejemplo con Antonio Mulony, y presentador de la Iberia, con Hughes, que es otro gran columnista, ya lo he dicho siempre. Carmen Álvarez Vela, que también extraordinaria, a pesar de ser haciendo amigos don Asís Timmermans, quedando mal con las personas que deja afuera en su selección. Ni siquiera elogiando a un poeta se queda bien. De Yone Belarra, ¿te has dado cuenta? Estás haciendo un poco de Yone Belarra. Igualitas, almas gemelas. 9:33, 8:33 en las Islas Canarias, pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell.
9:35, 8:35 en las Islas Canarias. Si alguno no se había incorporado a esta sintonía y de repente pone Radio Libertad y ve que no está Don Luis del Pino, pues sepa que es por una buena causa. Una buena causa. Un golpe de mano que ha dado doña Carmen. Pero para que él pudiera estar disponible para viajar a Lérida, que esta tarde a las 7 de la tarde presenta su libro Yo el difamado en el Hotel Sansi Park. O sea que ahí lo dejo, ha sido por una buena causa, ¿no? Es un mal menor. Mal menor. A ver, es provocador y todo lo que sea, pero el libro de Luis del Pino, que iba a decir el nombre y se me olvida. Yo el difamado. Esa autobiografía apócrifa de Fernando VII, en la esfera de los libros. Yo les doy los datos para ayudarle a quedar bien a... No, yo he leído el libro. Has estado como el Formidable, que era un subalterno muy buen banderillero. Hombre, yo estoy con la muleta siempre. Estuvo como Formidable, te has sacado de un entuerto ahí, te habías metido tú solo. Pero yo reconozco mis lapsus mentales. El libro es muy bueno. El libro es muy bueno y además es un librote así. Oye, es que se lee con una agilidad sorprendente y está, como está escrito en primera persona, como si fuera no como si fuera Luis del Pino, sino como si fuera Fernando VII. Es verdaderamente interesante y sorprendente. Pues los que estén cerca de Lérida tienen esa oportunidad de que, además de estar en la presentación, que les firme libros don Luis del Pino. Quiero abrir un último tema, si les parece. Nosotros hemos hablado aquí largo y tendido de Israel. Como les decía yo, era una causa tangencial de esta casa de Radio Libertad y del Toro Televisión. Lo cierto es que esta semana el tema de la declaración de Palestina o el reconocimiento por parte de diferentes países en la Asamblea General de la ONU ha estado ocupando diferentes medios de comunicación y Pedro Sánchez lo ha aprovechado como cortina de humo para ocultar pues cuestiones que... Su corrupción personal, la de su mujer, la de su hermano, la de su número 2, la del otro número 2, la de todo su partido, la de sus ministerios. Y pongamos puntos suspensivos a toda esta enumeración que ha hecho don Asís Timmermans. Pero sí que quería poner el foco en esa maniobra tan tremenda del bloqueo de armas. Y no solo de armas, sino del boicot en general a Israel, que se está promoviendo directamente desde las instituciones españolas, que puede tener gravísimas consecuencias para todos los ciudadanos. Hablábamos de las pulseras antimaltrato, que, insisto, había una tecnología israelí que funcionaba bien y que por temas ideológicos el ministro de Igualdad, entonces en manos de Irene Montero, decidió rescindir un contrato y otorgárselo a una empresa en la que se aportaban dispositivos de menos calidad procedentes de China que fallaban en numerosas ocasiones. Y aquí estamos hablando de la vida de personas amenazadas. Estamos hablando también de inhibidores de explosivos, que si se rescinde el contrato con los proveedores que proceden de Israel, pues dejará a nuestras tropas en una situación bastante complicada. Y luego, hablando de justicia poética, nos enteramos ayer precisamente que el buque de la Armada que va escoltando a la flotilla porta armamento israelí. El cañón. Esto es una cuestión bastante curiosa. ¿Qué hacemos? ¿No se utiliza? ¿Se utiliza? ¿Si hay que defender a la flotilla? ¿A Ada Colau? ¿A Barbigaza? Hombre, yo creo que lo lógico sería que si es armamento israelí solo se utilizará contra la flotilla. Es decir, que se disparara, no digo a las personas, pero algún tiro, esto es como lo que dijo tiro en la línea de flotación. Esto es como dijo Santiago Abascal cuando hablaba de esas mafias de transporte de inmigrantes, tráfico de personas, que decían, no, es que esos barcos hay que hundirlos. La gente decía, no, pero ¿quieres matar gente? No, que es que ha dicho que hay que hundir el barco. El barco vacío. Pues esto igual. La flotilla abajo, todos en la orilla. Un diputado de Vox dijo ayer en una comisión, perdone que no recuerde el nombre, cuando estaba el infame director de Televisión Española, que me parece infame, perdón. Creo que se refiere a Manuel Mariscal, que era el que hacía la intervención frente a José Pablo López. Dijo que la duda, dijo una cosa, que la duda, si ellos gobernaban alguna vez, era si entrarían en Televisión Española con una motosierra o con un lanzallamas. Yo creo que en algún momento de éxtasis libertario en mi vida he dicho que Televisión Española había que dinamitarla. Claro, a nadie se le ocurre que... También lo dijo Marcos de Quinto, que además dijo desde su asociación, que es Pie en Pared, además tiene un lema bastante curioso, que es primero destruir y luego reconstruimos, ¿no? Pero el sistema como está ahora mismo falla, hay que acabar con él. Y esto, como les decimos, es algo metafórico. No vamos a destruir Radio Televisión Española y Perla del Rey. Por supuesto, el mejor destino de embarcaciones que se dedican al transporte remunerado de
de inmigrantes ilegales, como Open Arms, su mejor destino. Yo no lo hundiría porque yo soy muy austero y creo que... Y además contamina. Sí, y yo creo que esos barcos lo que hay que hacer es, eso sí, pintarlos, cambiarles el aspecto y dedicarlos para el bien, como cuando se requisan lanchas de narcotraficantes y se dedican, pues yo que sé, a perseguirlos, salvo en España, o a lo que sea. Bueno, pero Televisión Española hay que destruirla, y el barco de la flotilla yo creo que hay que requisarlo. Me encantaría el barco de la flotilla en Vera, en Almería, sí, para espetos, que esto pasa mucho en los chiringuitos, en Málaga, ¿no? Que se pone un barco y ahí hacen los espetos, pues como algo bucólico, pues las sardinas en un palito a la brasa. Eso, tipo barco de chanquete. Barco de chanquete. ¿No ha probado nunca un espeto? Bueno, sardinas a la brasa sí. No. Si no sabes lo que es un espeto, no has probado los espetos. Es muy típico de Málaga. Voy a hablar con Paco Linares para que le lleve a Málaga, porque es que los espetos de Málaga son gloria bendita. Vamos a volver otra vez con el torneo gastronómico, que no se van a escapar ustedes, por cierto. Pero volviendo al tema de la flotilla, sí que es verdad que bueno, que es volvemos a lo que habíamos dicho antes, ¿no? De la guerra de las palabras, de la batalla. Si pones encima de la mesa el tema de la flotilla, ya esa idea, genocida, es que no apoyas tal y cual. Oiga, esto es una maniobra de propaganda perversa. Ha habido un motín a bordo por si realmente desde la flotilla se amparaban los derechos de las personas homosexuales o no. Porque ya saben ustedes que en Gaza lo que hacen es matar a quienes tienen esos comportamientos homosexuales, porque así lo dice el Islam. También ha habido una especie de conflicto respecto a si Greta Thunberg tenía que estar en la dirección o no, si estaba copando demasiada fama. Que también se fue, además, también abandonó la plataforma. Claro, pero es que estas cosas, o sea, es un poco... Es la flotilla de la rueda del percebe, lo digo en serio, es como la casa de los líos. Claro. Pero lo tremendo de todo esto, que yo creo un poco por donde iba Carmen, que tiene toda la razón, es la utilización que se ha hecho desde el gobierno de España de esto para desviar la atención y para que él, fíjese, porque este corrupto, que su mujer es corrupta, dicen que es corrupto y que su hermano dicen que se va a aprobar ahora y que su partido, en el fondo es un hombre excepcional, que está buscando la paz y que se ocupa de los niños y de las causas justas. Todo esto va por ahí, están limpiando su imagen. Pero lo gordo, que me perdonen los que saben de derecho y los militares, pero lo que yo veo como ciudadano español es que al final, una flotilla que es una iniciativa privada, porque estos son unos... eso lo hemos pagado tú y yo, y por medio de Open Arms, por cierto. Sí, pero bueno, una iniciativa privada, si quiere, pagada con teóricamente, dinero público, respaldada por no se sabe nadie quién, todo lo más algún partido político, pero no se sabe, y que yo creo que de manera explícita ninguno, que deciden irse allí y que además están a matarse entre ellos, porque ya ha habido varias deserciones y han acabado, que curiosamente en Mykonos creo que no han acabado en la isla de Alborán, ni han acabado, ¿no?, ni en Chafarinas. ¿Les mandas a una iniciativa privada un barco de la Armada a protegerlo? ¿Quiere esto decir, por ejemplo, que si mañana yo reúno con un conjunto de colegas y nos ponemos de acuerdo para llevar alimentos a los niños ucranianos, me vas a poner al tercio Don Juan de Austria a defenderme, o me vas a poner... Es decir, hemos llegado a un punto, o sea, tal de la utilización de los mecanismos del Estado para el provecho absolutamente privado de este tío, que realmente causa estupor. Porque, oye, si estos señores quieren hacer una excursión, la que más con los fines mejores, te quiero decir, a lo mejor quieren llevar libros a una aldea de un pueblo de África donde está unas guerrillas islamistas que está pasando, también les vas a poner le vas a meter en un Leopard y los vas a llevar hasta allí. Es decir, es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, claro, todo lo que está haciendo este tío. Porque no le importa. Es que no le importa a los gazatíes. Es que no le importa ayudar. Porque si esto fuera así, lo haría transversalmente. Digo, yo le pongo un barco a esto, le pongo a agentes del CNI a los que van acá, les pongo un avión a los que van para allá. Pero eso no le importa. Esto es como, ¿os acordáis el primer barco, la primera iniciativa que hizo en el puerto, creo recordar, de Alicante, según el nombrado presidente de gobierno, Refugees Welcome? ¿No os acordáis que fue incluso, creo, pues no sé si era un barco de Open Arms? Sí. ¿Importa un sí, creo que era... Luego ha vuelto a pasar algo. No. Claro, pero es que eso, mire, perdón, yo no suelo... ¿Cómo que mire?
Mire, no sé, no nos hablamos de aquí somos muy educados. Don Jaime, don Asís, doctor, don Luis. es que aquí nos llamamos señor doctor. Ya me has quitado la... Estaba hablando de lo de Pedro Sánchez, el puerto y cómo que lo que estaba diciendo, que lo que estaba diciendo es que yo no suelo citar ni elogiar palabras de políticos, pero hay que decir cosas provocativas siempre que sea provocadoras, siempre que sea verdad. Y no solo hay que decir que Hamás es la que está utilizando como escudos humanos a mujeres y niños, porque el ejército israelí en ese rarísimo genocidio, porque es un genocidio muy raro y muy torpe, en el cual va casa por casa buscando a los suyos y por eso ha perdido ya a 900 soldados en vez de arrasar todo. Bueno, pues en eso jamás utiliza a mujeres y niños, y a hombres, mujeres y niños civiles como escudos humanos. Pero hay que decir las cosas como son. Pedro Sánchez utiliza a los civiles gazatíes como escudos humanos contra la corrupción. Como escudos políticos. Sí, pero son humanos. Contra la corrupción de su mujer, de su entorno personal, de su hermano y la suya propia. Claro, se quiere presentar como un ser verdaderamente prístino, adorable. Claro, pero santo. Por eso el otro día una concejala de no sé dónde dijo que había que nombrarle santo. Sí. Porque es que es lo que está buscando. O sea, todo esto que es una gran mentira, va buscando eso, la santidad de este tipo. Sí, es un buen hombre, es un hombre digno, es un hombre una de las cosas justo. Una de las cosas en las que fue pionera Ayn Rand es el entender el socialismo como una religión. Pero que esto es verdad, creo que tal cual ha ocurrido. Y también acuérdense ustedes que se elogió, por ejemplo, por parte de una entidad africana, puede que vinculada al Africa Center, de Begoña Gómez, la figura de Pedro Sánchez diciendo algo así como que merecía el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que también son las típicas cosas pero no es suficiente, porque ahora como han nombrado a San Carlos Acut y tal, tiene que ser santo. Pero lo que quiero decir es que, mira, yo creo que cuando un responsable político se equivoca, muchas veces a consecuencia de esa equivocación muere gente, porque tomar decisiones de infraestructuras, etcétera, muere gente. Pero cuando un gobernante apoya intencionada, expresamente, conscientemente a un grupo terrorista como Hamás, o a un grupo terrorista como ETA, o a un grupo terrorista como Hamás, está matando gente. Entonces yo no puedo llamar asesino a esto, pero digo que Pedro Sánchez, apoyando a Hamás y difundiendo ese pro-hamasismo, esos elogios del grupo terrorista, está consiguiendo que mueran más mujeres y niños. Y lo está haciendo Pedro Sánchez. Usted es el culpable político de que mueran más mujeres y niños. Y esto hay que decirlo. Culpable político de que una víctima de terrorismo dijo el otro día que no quería estar en uno. Claro. Porque al final. Pero, y estamos hablando, exacto, muertes en Gaza, muertes en nuestro país. Igualmente voy a ampliarlo a catástrofes como el apagón, que ha tenido. Ha muerto gente. Catástrofes como la Dana, que por esa inacción ha muerto gente, más de 200 personas, y catástrofes como la pandemia, con una pésima gestión a nivel nacional. Y podríamos seguir. ¿Y qué hizo Zapatero con un grupo moribundo, como el grupo terrorista ETA? Literalmente insuflarle vida, volver a levantarse para poder hacer un pacto de paz, y luego el cínico amigo de narcotraficantes, de narcoestados, que es Zapatero, ir por ahí diciendo: yo acabé con ETA. Cínico asqueroso. Bueno, está aquí don Eric Gutiérrez, que acaba de llegar porque nuestros contertulios están intentando esquivar el tema que propuso don Luis del Pino para esta encuesta. Sí, doña Carmen, ahí pues hablando de cosas muy serias, pues venimos a hablar de algo un poco menos serio, aunque también importante, la gastronomía. Ya saben que llevamos haciendo durante estas 2 últimas semanas ese torneo gastronómico que ayer se proclamó como campeona de España, Castilla y León, y hoy venimos a hablar de los mejores platos, ¿no?, de Castilla y León. O sea, ¿pensaban ustedes que la final era simplemente proclamando a la región ganadora, que era Castilla y León? Pues no, había un bonus track. Ganó Castilla y León. Ganó Castilla y León. Yo pero estoy muy de acuerdo con esa. Yo estoy en contra de este torneo.
barco. Estoy en ese barco del torneo y de Castilla y León. ¿Sabes qué pasa? Que los viejos teníamos Castilla la Vieja, que era Santander, Burgos, Logroño, Segovia, Soria, Ávila, Valladolid y Palencia. Correcto. Y luego León, el antiguo reino de León, que era León, Zamora y Salamanca. Exacto. Entonces, claro, Castilla-León es una entidad un poco, es decir, hay que concretar. Hay las autónomas suyas. Si usted me dice que Valladolid es la que ha ganado el premio de la mejor gastronomía, lo discuto seriamente. Lo impugna. Sí, por eso no concretamos. Claro, Segovia es otra cosa, yo que sé. Castilla y León como entidad. Lo que sí queremos hablar es de los platos que hay en Castilla y León, que son tremendos y que hemos puesto 4. Hemos puesto 4 elegidos por la inteligencia artificial, porque no queríamos mojarnos de cuáles eran los mejores 4 platos y le he preguntado cuáles son los más populares, ¿no? Los más populares, efectivamente. Eso es más artificial que inteligente. Pero bueno. Totalmente. Pero ha puesto 4 que yo además estuve. A ver, están muy ricos. A ver cuáles que creen ustedes. Los 4 que ha puesto ha sido lechazo asado, torreznos de Soria, morcilla de Burgos o sopa castellana. Madre mía. Mamma mía. Yo quiero un menú completo. Pero los ha probado, los ChatGPT ha probado. Primero, segundo y postre. No sé, igual sí. La morcilla de postre. A ver, muy digestiva. Joder, mira, el otro día me puse de morcilla de Burgos. Es que la morcilla de Burgos estuve penitenciando todo el domingo. Es un escándalo. El León tiene un chorizo riquísimo, también hay morcilla de León. Pero es que se ha quedado fuera el cochinillo de Segovia. Bueno, usted no se acuerda una vez que los oyentes nos mandaron chorizos y morcilla, ¿no se acuerda? Aquella fue gracias a mí, fue que Don Luis se metió. Don Luis en un berenjenal tremendo. Don Luis se metió con la morcilla de León, de las batuecas, no, ¿cómo se llama? De Bavia o de no sé dónde. Se metió con la morcilla y dije, oiga, que va tal y esto. Pues don Asís, yo he hecho un llamamiento durante todas estas 2 semanas para que nos mandaran tuppers y cero éxito. Están llegando. Están llegando. De lo que sea, de lo que sea. Pero a ver, llenos. Que a ver si estos se los han escondido y cuando nos vayamos los sacan y a ver, los torreznos. No lo dude. O sea, los torreznos es que yo los tomo para desayunar. Oye, si llega un torrezno de Soria, por favor, guardárselo para mi mujer, un trozo, ¿eh? O sea, torreznos, morcilla de Burgos, ¿y cuál era? Sopa castellana. Sopa castellana y lechazo asado. Esas serán las 4 opciones. Yo he votado y lo tengo clarísimo, pero me ha costado, ¿eh? Es que yo soy más de cordero que de lechazo. Mira, porque mira, en estos platos, y cuando te imaginas esa gastronomía, yo no me la imagino en verano. Son todos platos de invierno, de ese frío castellano, porque yo me siento pues yo con absolutamente... con 35 grados me los comía, ¿eh? Sí, claro. Bueno, pero con 40. Bueno, sí. Claro. Entonces, yo... Después de mucho tal, me he quedado con la sopa castellana. Así que he perdido, he estado entre la sopa y el lechazo. Estos son los años. Pero sí, estos son los años de cuchara. De jovencitos nos quedaríamos con los torreznos o con. Sí, por eso a mi mujer le gustan los torreznos y a mí la sopa, porque yo soy un carca y es una mujer esplendorosa, guapa y joven. Es digestivo también. Bueno, vamos con los resultados, que me está entrando un hambre tremenda. Ha ganado. Yo no he desayunado, o sea que a estas horas son las 5 y no has desayunado. Si quieres evitarme un lechazo, estoy en el barco. 58% ha ganado. Como digo, con el 58% la opción de lechazo asado. Ha ganado con muchísima diferencia. Sí. En segunda posición, torreznos de Soria con el 17%, la sopa castellana con el 15% tercera y la morcilla de Burgos con un 11% cuarta. Pobre morcilla de Burgos. También le digo que es verdad que el cordero, en general los asados, yo los asocio con la fiesta, con la celebración, con una Navidad, con una Nochebuena, con la alegría, son las típicas con el horno de leña. Capciosas de Don Luis del Pino, que nos ha obligado a elegir maliciosamente entre la morcilla y la sopa castellana. Claro, no entendéis la de Moscocia, porque la morcilla y los torreznos se hacen la competencia mutuamente. O sea, quiero decir que ¿sabes? O sea, la pregunta lógica sería: punto 1, morcilla y torreznos. Punto 2, sopa castellana. Punto 3. Claro. A mí lo que se me da muy bien es la sopa castellana. Ya el lechazo lo intento, pero sobre todo en Navidad, que es lo que acaba de decir doña Carmen. Bueno, pues, pero es que me vienen tantos a casa que como no ponga el gorrino en vez del lechón, pues ya. Claro, no. Pues les digo una cosa, mucho liriri y poco lerele. Les reto a ustedes, miembros de esta mesa, a que traigan una muestra representativa de cómo se les da de bien la gastronomía de nuestro país. Yo no he dicho que ha sido. Tú has sido que se te da bien hacerla. La sopa castellana. Yo no tengo ni idea de hacer sopa castellana. Tú puedes traer un lechón y decirnos que lo has hecho tú y traerlo aquí. Yo sé hacer tortilla de patatas. Bueno, eso es también, lo que sé hacer. Traiga. ¿No? Sí, pues venga, va, tortilla de patatas. Como si es una barra de pan, a mí lo que sea. Así no se preocupen. Le leo un comentario, doña Carmen, que vamos un poco justos de tiempo, pero para cerrar este torneo gastronómico. Nos decía Valerami: lechazo asado en su propio jugo, hogaza de pan, vino Ribera del Duero, postre, torrijas, Santiago y Cierra España. Efectivamente. Santiago y Cierra España. Así que ahí lo dejo, por si tienen un poco de hambre. A toda la audiencia, muchísimas gracias por habernos mandado sus comentarios. Son muchísimos.
muchísimos, ha habido odios, ha habido amores, ha habido pugnas. Se acaba ya este torneo gastronómico proclamando al Lechazo y a Castilla y León como claros ganadores. Y tengo que decir que la semana que viene, el lunes mismo, don Luis del Pino viene con preguntas serias, que ya se le ha fedado la conducta, por así decirlo, por parte de la audiencia, y ha dicho que va a preguntar, yo qué sé, por la Unión Europea, algo facilito o algo así. ¿Cuál es la mejor tapa de España? Creo que era el lunes. No, basta ya. Basta ya, porque además dijo que iba a preguntar luego por las catedrales, las playas. Esto la mejor calle de tapas de España. Señores, yo tengo unos amigos con los que hacemos concursos de pinchos. Concursos de pinchos. Basta ya con esta tragedia gastronómica, con esta encuesta que nos da sinsabores, que yo ya lo dije, esto me da sinsabores. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por haber estado con nosotros y traernos la opinión de los oyentes. Don Asís, don Jaime, los interrumpibles, gracias por estar un día más aquí en Mañanas en Libertad. Gracias, y muchas veces. Y ahora sí, nos vamos con un amigo de este programa, con don Paco Linares, un gran conocedor de los espetos de Málaga. Quédese, don Asís, porque le va a interesar. Buenos días, Paco. Sánchez tiene en España muchos voceros, pero que el rey Felipe VI siga la línea de Pedro Sánchez en la ONU me ha desilusionado mucho. Dijo, entre otras cosas, refiriéndose en plural, no sé a quiénes, lo siguiente, abro comillas: nos cuesta comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en Gaza, cierro comillas. Su excelencia, jefe del Estado del Reino de España, lo que está haciendo es defender a su pueblo. Israel es lo único que hace. Usted lo calificó de masacre. Y como usted sabe, don Felipe VI, lo que se está viviendo en Gaza, como dice mi alcalde de Málaga, es una tragedia. Israel lleva años soportando actos terroristas por todas sus fronteras. Y el colmo llegó cuando el 7 de octubre de 2023, en un festival de música electrónica, los terroristas de Hamás quemaron niños delante de sus padres, mujeres violadas, cabezas de hombres cortadas. Después asesinaban a las violadas a machetazos. Secuestros. ¿Sabe usted, don Felipe VI, que Gaza tiene el doble de kilómetros de túneles construidos por Hamás, no por ahora, que el metro de Nueva York? Más de 700 kilómetros de túneles en Gaza hechos por Hamás. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lo definió muy bien lo que está pasando en Gaza. Es una enorme tragedia, dijo. Rey de España, se ha convertido usted en vocero de Pedro Sánchez, después de los desprecios públicos que le ha hecho. Señor jefe del Estado, con todo mi respeto, ¿es usted masoquista? Y nos vamos a Andalucía. Señor Sánchez, ya tiene usted a otro vocero ganado para su causa, el pepero Juan Manuel Moreno Bonilla, que cede ante las órdenes de usted, señor Sánchez, y llama genocidio a la guerra entre Israel y Hamás. Por sus comportamientos cuesta cada día más diferenciar al Partido Popular del PSOE. Y por último, hoy comento el hachazo planeado por el gobierno que reducirá a la mitad el trasvase Tajo Segura, que pone en riesgo 103.000 empleos y 3.900 millones de euros, tras 5 años de crecimiento. En fin, lo peor de Sánchez está por llegar. Buen fin de semana y el lunes más y mejor. Punto final.